Carlos Salvador. Él es presidente del Colegio de Economistas del Pichincha, a quien agradecemos su presencia. Eh, Juan Carlos, también te da la bienvenida el abogado Ramiro Cepeda. Inicio yo. A ver, este tema del presupuesto del Estado, 35.000 millones, y entiendo que todavía por ahí hay un déficit que hay que cubrir. Estamos viendo al presidente de las repúblicas cómo está generando, porque aún no se ha llegado a un acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional, 3.000 millones aproximadamente, los organismos multilaterales. Pero aún así, a mí lo que me preocupa es que año a año nos vamos encontrando con un presupuesto que crece, eh, los analistas o los críticos, ya sea a favor o en contra, señalan, bueno, pero es porque no se reduce el Estado, la burocracia es inmensa, solamente en burocracia hay que pagar en 9.600 millones de dólares para funcionarios públicos, que no digo que esté mal, pero hay que compadecerse también del tamaño de este país. Entonces, con este preámbulo, Juan Carlos, ¿cómo, ¿qué es lo que debería hacer? Se habla de que tiene que ser mucho más rígido en la reducción del tamaño del Estado, ya propuso focalizar el subsidio de los combustibles. ¿Son dos puntos, digo, con los cuales podemos comenzar o algo más de tarea en el camino? Juan Carlos, ¿qué tal? Nuevamente la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la distinguida audiencia. Me sumo también a los mensajes iniciales respecto a este día. Un saludo a todas las mujeres y pues es un día que nos llama también a seguir Uh -huh, contribuyendo hacia un mundo más igualitario en equidad. uh -huh. En este aspecto, respecto a lo que me comentaron, el presupuesto general del Estado registra un déficit fiscal, es decir, los gastos son mayores que los ingresos y eso tiene que ser cubierto por deuda, alrededor de 4.000 millones de dólares, según la Proforma 2024. Uh -huh. Ahora bien, para reducir este déficit, es importante hacer una combinación de manera integral, tanto con incremento de ingresos, que ya se hizo por parte del presidente Daniel Noboa, de crecimiento de gastos, que esto determina la necesidad de realizar un análisis muy minucioso de la pertinencia de mantener ciertos gastos. Y les pongo un ejemplo. Uh -huh. Hay un ítem presupuestario relacionado a gastos en materiales de peluquería. Es un gasto pequeño, pero es un ejemplo en lo que gasta el Estado. Entonces, hay que hacer un análisis muy minucioso y pues desde el Colegio de Economistas de Pichincha estamos preparando un análisis de igual forma minucioso, tanto ingresos y gastos, con el fin de brindar las herramientas también para el gobierno central. Respecto a la focalización de los subsidios, la posición y el análisis que ha hecho técnico, objetivo, pragmático el Colegio de Economistas de Pichincha se basa en una estrategia que se enfoque en la focalización, en la socialización y en la compensación, con el fin de que las medidas de carácter estructural, es decir, las medidas que años anteriores no se han tomado y que lamentablemente profundizan la crisis fiscal, tienen que ya ser tomadas. Y les pongo un ejemplo, hay un Uh -huh. concepto que se llama gasto tributario, que es la existencia de exoneraciones y exenciones que deja de percibir el Estado estos recursos. Cada vez es al alza, obviamente que hay un componente relacionado a IVA cero, bienes y servicios, educación, salud, etcétera, pero hay un margen muy importante que se puede analizar. Ujú. Correcto. Para continuar la entrevista, permíteme antes hacer el anuncio para que nos sintonicen también a través de nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora la cuenta X, en YouTube, también en nuestra página www.99.com.es. También esta señal llega a través de CNT y quienes van sintonizando por radio, 98.9 FM y 99, qué buena radio. A ver, Juan Carlos, el tema es que año a año, y al menos cuando hay estas transiciones democráticas, un nuevo gobierno, no hay alguna fórmula establecida, sino que siempre hay este tipo de reformas. Y puntualmente voy a la reforma tributaria. Escucho quejas de muchos quienes dicen, a ver, este año no sé qué tipo de reformas harán, o en todo caso van cambiando y adecuándolo de acuerdo a las circunstancias. Esto de alguna manera no genera, digo, al exterior y obviamente, o sea, a nosotros obviamente nos genera una incomodidad, pero el hecho de ir cambiando en el camino este tipo de reformas, ¿no crees que influye de alguna manera en tanto en productores, en consumidores? De acuerdo, completamente de acuerdo, porque si nosotros no solucionamos, no se proponen estos temas de soluciones de estos problemas,
A medida que pasa el tiempo, después de 2, 3 años, vamos a pensar de nuevo en subir el IVA o subir el impuesto a la renta o eliminar ciertas entidades. Ajá. Cuando el grueso del problema es, por ejemplo, el gasto tributario, la focalización de los subsidios, un gasto eficiente y sobre todo también atacar la evasión fiscal. Según el BID, el IVA, ¿cierto? Cuando crece la tasa de IVA, crece también la evasión. Entonces, el potencial recaudador se ve reducido si es que no hay un control exhaustivo en este aspecto y pues aquí se pierden alrededor de 3.500 millones de dólares anuales solo en IVA en evasión. Ujú. Entonces aquí hay un tema muy importante para atacar en términos de déficit fiscal, porque y es verdad lo que usted menciona, cada año, cada 2 años hacemos reformas, Sí. contribuciones únicas y a la final se va estos recursos a un costal con hueco porque no se solucionan los problemas de manera estructural y de manera integral. Correcto. Juan Carlos, una más de mi parte para luego que continúe el abogado Ramiro Cepeda. A ver, em, me preocupa también el hecho de que, de acuerdo a las proyecciones, el ingreso en este país, o en todo caso, vamos a tener no si, ni siquiera diría crecimiento, sino un 0,8% del Producto Interno Bruto. Entonces, eh, ojalá que te digo, este anhelo, este deseo del presidente de la República por reactivar la economía, de la mano establecer eh, parámetros complementarios, como en el hecho de generar crédito para jóvenes, que yo sé que no es suficiente, el hecho de focalizar el subsidio a los combustibles y de alguna manera sincerar, si se quiere, quiénes lo consumen en realidad, sirva para de alguna manera, te digo, establecer una hoja de ruta, porque eso es lo que siempre critico en el Ecuador. Mira, en el caso de Perú y Colombia siempre ha habido, al menos en la mayoría de los países de América Latina, inestabilidad política. Pero no han sufrido tanto en el tema económico, que sí es la diferencia con relación a nuestro país. Y en este sentido, ¿crees tú que alguien puede establecer una estructura financiera que sirva como una hoja de ruta, como dije hace un instante, para que nuevamente o quienes vengan atrás vayan rectificando, vayan mejorándola, pero de ninguna manera vengan nuevamente como una especie de refundación de un país? Sí, y eso es lo que se ha evidenciado en años anteriores, que la frase que caracteriza la política económica y la política fiscal es pan para hoy, hambre para mañana. Así es. No se han tomado las medidas que se han tenido que tomar. Por ejemplo, antes se eliminaban empresas públicas, pero después de un año se creaban las mismas empresas públicas con otros nombres. Les pongo un ejemplo. Correos del Ecuador fue liquidada y después Ujú. se tuvo una nueva empresa pública llamada Servicios Postales. Así es. El mismo caso, medios públicos y después Comunica. El ahorro Ujú. fue ceros, nacieron y se extinguieron con los mismos problemas de sus inicios. Ujú. Entonces, eh, el tema político aquí lamentablemente sí limita también y profundiza el déficit fiscal que se ve cada año. Y en efecto, la estimación del 0,8% de crecimiento es a fecha septiembre del Banco Central, es decir, no incluye todo lo que ha pasado desde septiembre hasta la fecha y que se espera que en los próximos meses o semanas ya se actualice esta previsión, porque esta previsión, como será en septiembre, no incluye todo el tema de los atrasos, toda la crisis de inseguridad y las condiciones climáticas que están afectando a la economía nacional. Entonces, el análisis, y es lo que siempre posicionamos de parte del Colegio de Economistas de Pichincha, Ujú. que cuando se realice un análisis sea objetivo, pragmático y siempre propositivo Claro. y cuantificado. Entonces, es lo que hemos venido haciendo como gremio, pues hemos tenido la oportunidad también de comparecer en la Asamblea Nacional en diversos espacios Ujú. y presentar nuestras alternativas. Y en efecto, pues una de nuestras alternativas constaba este incremento del IVA, pero también una focalización en términos del gasto público. Y obviamente en el tema de combustibles es un tema que se tiene que analizar también por su integralidad, no únicamente con el ahorro fiscal, sino con cuál sería el impacto en las Ujú. empresas privadas. Muy claro. Continúa el abogado Ramiro Cepeda, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Un gusto, Ramiro. Juan Carlos, de lo estructural a lo coyuntural, hay un atraso en pagos en el sector público
de más o menos 5.500 millones de dólares estimado para marzo. Esto es una realidad que está generando una falta de liquidez en el sistema y una cadena de incalculables consecuencias, una cadena de no pagos de incalculables consecuencias. ¿Cómo capear este temporal? Pues los vasos conductores del dinero que tiene que fluir por bienes y servicios que están impagos desde el sector público al sector privado ha generado este desfase que ya está asfixiando la economía. Bueno, este desfase de los atrasos se encuentra determinado por la falta de planificación adecuada y eso comienza desde la elaboración de las proformas presupuestarias. Les pongo un ejemplo. El año anterior se perdieron 1.800 millones de dólares por pérdida en producción y en la proforma pues se estimó un volumen de producción más alto, a igual que la recaudación de tributaria y financiamiento externo. Y eso condicionó también que el gobierno del presidente Noboa tome estos atrasos y pues dadas las necesidades de liquidez implemente un ejercicio de priorización. Ahora bien, para marzo, aparte de del flujo de ingresos tributarios que se prevé y los desembolsos de deuda, desde abril, pues se va a poder, de cierta manera, con el incremento de la liquidez del gobierno central, tratar de atender esas necesidades. Por ejemplo, en términos de devolución de IVA a adultos mayores, atrasos a los gobiernos autónomos descentralizados, a la seguridad social, a la nómina también, y obviamente, pues, esto ya es competencia del ente rector de las finanzas públicas, realizar un ejercicio de liquidez que el Código Orgánico de Planificación lo faculta, por ejemplo, si ustedes pueden ver en la proforma presupuestaria en el anexo 8, que trata sobre el plan financiero, plan de tesorería, se evidencia cómo recircula la liquidez, es decir, de cuentas de empresas públicas momentáneamente hacia la cuenta única para satisfacer estas necesidades a corto plazo de liquidez. Sí, pero esto es suficiente, es mi pregunta, porque los retrasos vienen desde septiembre del año pasado y hay incluso proveedores impagos desde mucho tiempo atrás. Y esto es una cadena porque el sistema financiero no da liquidez a este sector, pues no tienen la certeza de la oportunidad del pago que van a recibir desde el Estado. Entonces, el dinero que está por un lado para poder tapar ese bache desde el sector privado no es el suficientemente consistente en su colateral para poder ser recibido por quien lo necesita. Entonces, ¿cómo tener certezas dentro de un ambiente de total incertidumbre? Así es. Y estas certezas, pues, a raíz de ya de la entrada en vigencia de la reforma de ley conflicto interno del proyecto de ley que ya está, pues, más que aprobado, con la subida del IVA va a permitir, de cierta forma, atender estas necesidades. De hecho, según los cálculos del Centro de Investigación del Colegio de Economistas de Pichincha, estas medidas permitirían al Estado recaudar 1.739 millones de dólares adicionales, que en efecto, dado el déficit fiscal pronosticado para este año, significaría que hay que endeudarse menos, pero hay que seguirse endeudando. Y pues lo que usted comentaba, pues eso se tiene que cubrir también con endeudamiento y de cierta forma emisiones de bonos de deuda interna a corto plazo. Y esto es pues lo que se ha venido haciendo en gobiernos pasados también, obviamente, pero siempre atendiendo el problema de gasto público, que es muy importante priorizarlo hacia los sectores más necesitados. Y de hecho, las medidas a corto plazo no tienen que ser de manera populista, por así decirlo. Estas contribuciones únicas, ya hemos tenido años anteriores, por ejemplo, sobre el patrimonio, que se recaudó en 2 años alrededor de 800 millones de dólares y que lastimosamente no se ha traducido en un ejercicio óptimo del ejercicio de gasto público. Por eso es que el déficit fiscal se ha incrementado tanto y el año anterior cerramos con 5.7 mil millones de dólares. Juan Carlos, agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. En verdad que siendo temas áridos son temas del día a día, porque hablar de economía es algo complicado y hacerlo en sencillo es nuestro deber para ser pedagógicos en la manera de transmitir esta descripción de lo que está sucediendo
en el plano de las finanzas públicas. Que tengas un buen día. Igualmente un buen día, un saludo a todos y gracias por la invitación. A la orden siempre. Abrimos el espacio.